Durante los próximos minutos, Dios tiene una palabra que va a impactar tu vida. En este programa especial de Movimiento de Gloria, vamos a estar hablando de un viaje que tuvimos recientemente al país de Cuba. Pero antes te vamos a pedir que no te separes de ese televisor, porque Dios tiene un milagro para ti, una palabra de resurrección y de reino para el ahora. Te bendigo. Saludos y bendiciones a tu programa Movimiento de Gloria. Tenemos un programa especial hoy de nuestro último y más reciente viaje misionero al país de Cuba. Te vamos a pedir que no te retires de tu televisor porque Dios tiene una palabra de bendición y de resurrección para tu vida. Te pedimos también que nos busquen en el Facebook. Tenemos una página de Facebook, Iglesia Camino Vivo, para que puedas recibir palabras de edificación y para que puedas sintonizar y saber qué es lo que está pasando acá en nuestra iglesia Camino Vivo. Este día me acompaña mi esposa, la pastora Iliana González, y le voy a pedir que les dé unas palabras de saludo, pastora. Amén, ricas bendiciones para todos los que nos están viendo en estos momentos, Centro, Suramérica, Orlando, España. Estamos agradecidos del Señor porque estamos llegando ahí a tu casa para bendecirte y entregarte una palabra que será de refrigerio a tu espíritu, a tu alma y a tu corazón. Pastora, también tenemos buenas noticias. Sabemos que se está viendo nuestro programa a través de CTNI en la República Dominicana. Envíen una palabra de saludo a esas personas allá. Amén. Bendecimos a todas esas personas en Santo Domingo. Su tierra está siendo avivada por el poder de la transformación, del poder sobrenatural del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir, antes de hablar al tema que tenemos hoy, quiero compartir una palabra del Señor. La misma se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 35. Versículo del 13 en adelante dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Mira lo que dice, pastora, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y mira la consecuencia de que Dios venga y traiga retribución. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, escucha bien, y torrentes en la soledad. El lugar seco, toda área seca en tu vida, yo declaro que el agua del Señor trae vida. Mira lo que dice: se convertirá en un estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Eso es la presencia del Señor cuando llega a una vida. La presencia del Señor cuando llega a un lugar. La presencia del Señor cuando llega a una familia. ¿Qué es lo que pasa, pastora? Llega el agua del Señor, llega la vida del Señor, llega el río del Señor. Y ahí donde estás, yo declaro una palabra de que toda área seca, todo estanque, toda área estancada, todo desierto en tu vida, la lluvia de la presencia del Señor cae ahí donde estás. Y todo lo que está paralizado, en el poderoso nombre de Jesús, comienza un movimiento sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pastor que me estás escuchando, en el nombre de Jesús yo declaro que tus manos cansadas se fortalecen,
que las rodillas paralizadas se afirman y que probablemente estés pasando un tiempo de sequía, un tiempo de estancamiento, un tiempo donde los que dijeron que iban a estar contigo ya no están. En el nombre de Jesús yo declaro que tú te levantas de ese dolor que probablemente te causó la traición, que te levantas de esa pena de las personas que dijeron que iban a estar contigo y hoy te dejaron. Tu ministerio sigue en pie porque el hombre no te llamó el Señor. Y yo declaro que ese lugar seco se convierte en un estanque y que los que se fueron probablemente van a volver arrepentidos y van a reconocer que que su ministerio era un ministerio del Señor y era un ministerio donde había un llamado y un propósito específico. Eso es así, declaramos que hay un rompimiento de Dios, que donde estaba ese espíritu de muerte, tiene vida a través de tu declaración y de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pastora, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando, pastor, de una experiencia que tuvimos recientemente, de nuestra visita con nuestra cobertura, nuestra madre espiritual, la apóstol Wanda, al país de Cuba. Amén. Antes, ¿verdad?, de entrar de lleno a qué fue lo que pasó en Cuba y la experiencia maravillosa que tuvimos en ese país hermano. Hay un dicho que dice, Cuba y Puerto Rico de un mismo pájaro, dos alas. Y así nos dimos cuenta que el pueblo cubano es un pueblo muy bendecido y hay una iglesia militante, hay una iglesia que está creciendo, hay una iglesia que busca al Señor con todo el corazón. Pero antes de hablar, queremos ir a unos visuales que tenemos. Hemos preparado un video, hemos preparado unas fotos, tenemos una presentación que queremos que todas las naciones compartan, ¿verdad? Y sean testigos de lo que Dios está haciendo y movimiento de gloria llegando a las naciones, en especial en este momento a Cuba. Muchas bendiciones. Impresionante las imágenes que acabamos de ver, pastor. Amén. De cómo Dios transforma una ciudad cuando el reino de Dios se establece. Así es. En milagros, en liberaciones, prodigios, transformación incluyendo de atmósfera. Amén. Y no es nada más cierto que fuimos privilegiados de tener la oportunidad de bendecir a tanta gente que de cierta forma estaban hambrientas y apasionadas por la palabra de Dios. Yo creo que uno de los puntos, ¿verdad?, que ha tocado, pastora, más importantes es ver un pueblo que a pesar de las limitaciones ama y busca al Señor apasionadamente. Si vamos a la historia, ¿verdad?, de Cuba, vemos que ha sido un pueblo que a pesar de todo lo que ha vivido políticamente, son cosas, ¿verdad?, que no queremos tocar, que ha vivido, ¿verdad?, políticamente, es una iglesia que no se ha paralizado, que no se ha detenido. Nuestra experiencia desde que pisamos suelo cubano y durante los 5 días que estuvimos ahí predicando, llevando la palabra y viendo testimonio tras testimonio de que el poder de Dios sigue vivo y que aunque un pueblo, ¿verdad?, esté siendo su libertad religiosa como nosotros aquí en Puerto Rico tenemos, sabemos que Cuba, ¿verdad?, no se le hace tan fácil al pueblo creyente predicar, llevar la palabra, pero eso no ha sido de limitación para que ese pueblo predique. Aparte de todo que fuimos testigos ocular de lo que Dios está haciendo. Ver una gente que antes de la actividad llegaban a pies, llegaban inclusive en bicicletas, tiempos y días. Y hubo unos jóvenes que estuvieron como 24 horas de camino para poder llegar a la actividad y no tan solo que se quedaran solamente un día, sino que estaban durante esos 3 días. Muchos pernoctaban allí, muchos se quedaban en las iglesias con catres. No, eso fue impresionante. Algo, sí, de la pasión de ellos por buscar esa palabra, de gente que iba a llevar de otro país, fue maravilloso. Amén. Y nosotros estuvimos en un evento conciliar
donde la iglesia, ¿verdad? Allá los pastores Ángel y Yelena estuvieron, ¿verdad? Ellos dirigen un concilio allá en la ciudad de Artemisa, Cuba. Ellos dirigen, ¿verdad?, un concilio de diferentes iglesias y alrededor de ciento y algo de iglesias que dirigen alrededor de todo Cuba. Como pastores e iglesias de pueblos muy distantes, como estaba diciendo Pastora, se reunieron durante esos 3 días y fueron testigos del mover sobrenatural de Dios. Un dato importante, nosotros fuimos, ¿verdad?, invitados allá con una visa de misioneros, una visa eclesiástica, una visa que no se le otorgan a todo el mundo, y nosotros tuvimos el privilegio y la bendición de Dios de entrar, ¿verdad?, por la puerta ancha para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Fuimos con nuestra apóstol, la cobertura, ¿verdad?, de nosotros, la apóstol Wanda Rolón, y estuvimos durante el día ministrando. Y en la noche, ¿verdad?, nuestro apóstol tenía el culto, ¿verdad?, de la noche, y vimos cómo el pueblo, como usted dijo, pastora, se quedaba todo el día durante la mañana, en la tarde, y se quedaban hasta la noche sentados en ese lugar para recibir una palabra que probablemente, ¿verdad?, era la palabra que ellos estaban esperando. Eso me recordaba los momentos bíblicos donde el Señor, la gente lo seguía. Amén. No importaba las horas que tuvieran que seguir al Señor, donde había presencia, donde estaba la nube del Señor, allí el pueblo llegaba. Paga el precio de tu bendición, paga el precio de buscar la presencia del Señor, y piensa en esto que estás viendo y lo que nosotros vivimos como misioneros. Piensa que hay gente que no tiene el privilegio de tener un vehículo. Amén. Que no tiene aire acondicionado en su iglesia, que las bancas, ¿verdad?, no son acoginadas, pero hay pasión, hay presencia, y donde hay pasión y presencia, el poder de Dios se manifiesta. Pastora, cuénteme qué testimonio usted tuvo una de las plenarias, predicó sobre la liberación. Cuénteme qué testimonio usted vivió, ¿verdad?, de ese cuando ministró la palabra. Realmente la experiencia de poder impartir a tanta gente, más de 1,500 personas estaban aquí en el lugar, y fue maravillosa el poder traer la liberación, que es el pan de los hijos de Dios, como habían santeros, espiritistas, babalaos, brujos que fueron allí y fueron libres, fueron esas ataduras de regiones de cautividad y de esos tipos de dioses a los cuales ellos sirven, ¿no? Fueron sacados totalmente y fueron liberados por la mano poderosa de Dios. Una de las cosas que me impresionó, pastora, en la parte que usted estuvo ministrando, era ver tanta juventud que estaban, ¿verdad?, sumidas en lo que es el espiritismo, en lo que es la santería, como cuando se hizo un llamado al altar y nosotros ministramos la liberación del Señor basados en el amor. No es para juzgarlo, no es para que ellos sientan rechazo, es para que a través del amor y la impartición del amor del Señor sean libres. Y cómo específicamente este joven pasaba llorando, y cómo cuando el poder de Dios cayó sobre este joven, comenzó, ¿verdad?, al Señor libertar, romper sus cadenas. Y una de las cosas es ver el rostro cambiado, como la expresión de su rostro completamente cambiado al instante. De humillación, de agradecimiento, que Amén. Ya no se sentían cautivos por ese ser, sino que la mano de Dios operó en su corazón, y eran jóvenes. Eran jóvenes, era santero. La transformación de Dios, de que estás hablando de los jóvenes, no tan solo de jóvenes que iban allí que eran cubanos, porque allí hubo una representación de unos jóvenes de África. Sí, muy importante eso. Que estaban compartiendo también, que ellos estudian también allí, de Santo Domingo. Fue una diversidad de culturas recibiendo una palabra de liberación, de restauración y del Espíritu Santo, porque si yo estuve en la parte de liberación, pastor, usted estuvo ministrando lo que era la presencia del Espíritu Santo y del poder de resurrección. Como pastores, más de 100 y pico de pastores recibieron Amén. La impartición de la palabra que traíste a través del Espíritu Santo y de la paternidad. Sí, Señor, eso fue de verdad que es maravilloso ver el poder y la palabra de Dios en acción. Amén. Cuando estuvimos ministrando a la juventud y estuvimos ministrando a los pastores, la presencia del Espíritu Santo, ver el hambre. Es impresionante, pastora, que estábamos, muchas veces nos cuesta a nosotros aquí del otro lado, nos cuesta 1 hora, hora y media de prédica, de palabra, pero en 10 minutos de prédica, 15 minutos de ministración, el poder de Dios se manifestaba. La palabra del Señor traía una causa y un efecto, y la demanda del pueblo era tanta que yo dejaba mis notas y el poder de Dios comenzaba a fluir de una manera tan maravillosa. Era impresionante, vuelvo y repito, ver el poder de Dios en acción. Y no solamente eso,
10 minutos nada más de prédica, o literalmente, bueno, para nosotros que siempre preparamos un bosquejo y todo, la introducción, y ya la gente corría a pactar la palabra porque estaban desesperadas y con hambre. Gente que recibía su milagro al momento. Sí. En la parte donde el apóstol, nuestra madre espiritual, desató en las noches la palabra de sanidad, de milagros y prodigios, como una señora que era ciega pasa. Y el apóstol le dice, ¿por qué desea que nosotros oremos por usted? Y él decía, yo pasé a frente porque yo no veo. Wow, sí. Y el apóstol decía, ponga su mano en los ojos. Amén. Y ver a esa mujer con fe sobrenatural, Sí, Señor. poner sus manos en sus ojos y que el apóstol declarara una palabra de sanidad, que cuando esa mujer, bueno, yo siento hasta la presencia de Dios, Sí, ¿no? Señor. Porque fue un momento bien Aleluya. fuerte donde vimos milagros tan sorprendentes como esto. Esta mujer, pastor, sacó sus manos de sus ojos y cuando ella comenzó a ver las luces, ella comenzó a gritar y decía, yo veo, Sí, yo no, veo, eso fue puedo ver. impresionante. Y ver cómo gente como mujeres que al momento los quistes en los senos desaparecían, ver mujeres, creo que fueron como 5 mujeres que viajaron porque simplemente leer el libro No moriré, sino que viviré del apóstol, recibieron su sanidad al momento, libre de cáncer. O sea, que Dios hizo cosas sorprendentes en ese lugar y bueno, de los milagros así que más Yo fuertes. creo que cuando cumplimos la gran comisión que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino de Dios, vemos el efecto. Vemos el efecto de una palabra que no tan solo es una palabra que está escrita, Sí, sino Señor. es una palabra viva y una palabra eficaz. Y Amén. estos días yo sé que trajeron unas consecuencias poderosas en el país de Cuba, en la isla de Cuba. Yo sé que todavía nos escriben de lo que está pasando allá. Hay un avivamiento, la iglesia en Cuba, su libertad es Cristo Jesús. Sí, Señor. El avivamiento que hay de cientos y cientos de personas, porque nosotros tenemos aquí la bendición de tener unos templos que nosotros pues vamos, alquilamos, levantamos. Ellos no tienen esa bendición, pastor. Sí, Señor. Ellos no, lo que tienen son células que van y crecen, ¿no? en ellos mismos allí. Pero la libertad de con quien ellos se activan el poder de Dios y el avivamiento que está surgiendo es milagros y milagros y milagros y milagros. Amén. Y yo le invito a todas esas personas que no han ido a Cuba, que vayan, prediquen, ministren y traigan, de verdad, testimonio de que hay un pueblo que ama al Señor fervientemente y hay una iglesia que está creciendo. Hay una iglesia creciendo, pastora. Amén. Y que no importa que no haya, en verdad, templos físicos, pero el templo somos nosotros. Y la gente se reúne en sus casas, en las iglesias casas. Y esas iglesias, esas casas se llenan de personas hambrientas por más del Señor. Estamos hablando que el lugar donde nosotros fuimos habita, o sea, permiten hasta creo que son 900 personas Ujú. y haber 1500 personas en ese lugar. Estamos hablando de que gente estaba parada, sentada. Los niños se sentaban en el piso para que los adultos y las personas ancianas se pudieran sentar. Amén. Tenían unas meriendas y unas comidas, pero ellos estaban todo el día. O sea, la pasión y el hambre Sí, Señor. de ellos, producían ellos un de repente, la metanoia que producía la palabra del reino. También el hermano Radames trajo una palabra de las finanzas increíblemente. Que ellos la recibieron. Sí, Señor. La recibieron, esa palabra de cambio. Y cuando hicieron el llamado, ¿verdad?, de las personas que no tenían empleo, que no tenían trabajo, tú pensabas que todo el mundo iba a pasar. No, fueron muy pocas las personas que no tenían trabajo, porque hay un pueblo trabajador en Cuba que quiere, ¿verdad?, echar su país hacia adelante. Eso es amén, y más cuando son tocados y su mente es transformada cuando entra el reino de Dios. a Cuando sus entra el vidas. reino de Dios. Y que un mensaje que está haciendo efecto acá en Puerto Rico, las naciones del mundo, también está haciendo el mismo efecto. No importa la limitación, no importa la situación económica, no importa la situación política que pueda estar viviendo una nación, donde entra el mensaje del reino, hay cambio. Donde entra el mensaje de Dios, hay el impacto sobrenatural de su presencia y el Señor sana, salva, liberta y prospera las vidas que reciben esa palabra. Y pastor, no solamente Cuba, Panamá, Amén. Santo Domingo, Sí, Señor. Estados Unidos, el Centro, Suramérica, donde el programa Movimiento de Gloria se está viendo, la palabra del reino cuando llega a su vida Sí, Señor. trae consigo liberación, sanidad, restauración. Y cuando la persona que está al otro lado cree
Porque esto fue lo que nosotros vimos allí. Sí, señor. Una gente, un pueblo cubano sediento, hambriento y con una fe sobrenatural para ejecutar en sus vidas transformaciones absolutas. Cuando tú activas tu fe en creer en la palabra de Dios, en creer en las promesas de Dios que están establecidas en la palabra, Amén. Tú y tu casa serán llenas de ese poder. Es cuestión de activarte, de levantarte, de sacudirte del conformismo, del desánimo y decir, fuera la apatía, fuera la pereza. En el nombre de Jesús. Yo recibo el poder del reino, yo recibo el poder de la resurrección, mi vida es transformada y no solamente tu vida, sino la de tu casa, tu familia, tu iglesia, la ciudad donde tú estás, porque esto es creer y caminar en acción. Dice el tema de este programa, el impacto de Dios en las naciones. Y realmente a las naciones que nosotros hemos ido y hemos llevado este mensaje, esta palabra que predicamos aquí en nuestra iglesia semana tras semana, cuando llevamos este mensaje a otros lugares nos damos cuenta que se activa lo sobrenatural de Dios. Yo sé que hay pastores que me están diciendo ahora mismo, pastor, pero yo lo he predicado todo. Yo he predicado la Biblia de Génesis, Apocalipsis y yo no veo un efecto. No es que prediques la palabra, es que se active el poder de Dios, la palabra revelada a través de esa palabra. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el Jesús que sanaba en las calles de Jerusalén, que Jesús que sanaba en Capernaum, que Jesús que sanaba en el Decápolis cuando fue a libertar al endemoniado de Gadara, es el mismo Jesús que está activo hoy en día. Amén. Pero la gente me puede decir, pastor, pero Jesús está en el cielo, ¿dónde está ahora? Si ya Él murió, resucitó y ascendió. Jesús está vivo a través de la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos su cuerpo en la iglesia. Así que donde estés tú, donde esté yo, está el poder de Jesús activo. En otras palabras, cuando yo pongo mis manos sobre una persona que está enferma y yo declaro palabra de sanidad, se activa el poder de Dios. Sí, Señor. Cuando yo declaro una palabra de liberación, el poder de Dios se activa. Probablemente estamos acostumbrados a hablar de un Dios histórico, pero vamos a llevarlo a la acción. Yo te reto, pastor, que me estás viendo, y como decimos, no me apague el televisor. Te reto, pastor, que me estás viendo, a activar ese poder de Dios. Yo sé que tu vida no será la misma, que ese desierto y esa sequía que probablemente estás viviendo es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Ahora mismo te vas a levantar en el nombre de Jesús y el mismo espíritu que estamos, la misma fuerza que estamos ministrando ahora mismo y que podemos sentir aquí cuando estamos hablando, Amén. es la misma que te está levantando y te está impactando ahora mismo. Amén. Y activa esa palabra que dice, id por todo el mundo. Esa gran comisión, cuando tenemos ministerios apasionados como lo tenemos Sí, señor. nosotros. Tal vez no has ido a Cuba, tal vez no puedes decir, pastor, yo no he ido a Cuba a ministrar, pero ahí en tu ciudad, ahí en la iglesia, esa pasión por la cual fuiste llamado, actívalo en este momento. Declara en tu vida desde ya que hay victoria. En el nombre de Victoria Jesús. en las palabras que tú profetizas, victoria en las palabras que tú declaras, victoria en la palabra aún de ese llamado en acción para traer un movimiento sobrenatural, y como es el programa de nosotros, movimiento de gloria. Cuando tú activas eso en esa atmósfera, todo está a tu favor porque los cielos están abiertos Amén. para ti. Amén. Y profetizamos en el nombre, de Jesús, que tanto para ti, pastor, como para las personas que nos están viendo en estos momentos, que el poder de Dios entra a tu vida. Sí, el Señor. poder de Dios alinea a tu favor la finanza, alinea a tu favor el familiar que tienes aún que no ha conocido al Señor, alinea a la perfecta voluntad de Dios, que el reino llega y se establece en el aquí y en el ahora. Yes. Y como decía el pastor al principio, de esas corrientes de agua. Esas corrientes de agua, pastor, significa que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, Sí, hay señor. un de repente de Dios. Todo lo estancado comienza a moverse. Eso es amén. Todo lo que está detenido se activa. Finanzas se activan. Tú que estás buscando trabajo, ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro que Amén. ese trabajo llega Sí, por la Señor. palabra Sí, de resurrección que estamos hablando aquí. Nosotros no hablamos de un Dios que no hemos experimentado. Día a día, semana tras semana, vivimos en carne propia testimonios del poder sobrenatural de Dios. Así que te invito en este momento que llames a esos teléfonos que aparecen en pantalla. Queremos saber de ti. Comunícate, acciona tu fe. ¿Tienes alguna necesidad por la cual tengamos que orar? Queremos ponernos en el poder del acuerdo y levantar un clamor al Dios de los cielos con fe, creyendo que el mismo Dios que se movió en Cuba, el mismo Dios que se mueve aquí en Las Piedras, Puerto Rico, en la iglesia Camino Vivo, es el Dios que se mueve a tu favor, a favor de tu vida, a favor de tu casa
y de tu familia. Y pastor, y hablando de lo que es derecho legal, ¿no? Hablando de lo que es esa autoridad en Cristo que tenemos para declarar y evangelizar, es la misma que siento en el Espíritu, en orar por sanidad. Amén. Vamos Orar a orar. por sanidad porque mi vida fue transformada. Yo creí en una palabra. Satanás levantó un decreto del infierno y el pastor es testigo de que yo tenía un tumor en mi cabeza, que no podía tener hijos, que bueno, ya era con quimioterapias y todo. Pero cuando creía en la palabra de Dios, que mi vida era sana, que iba a desaparecer, Dios hizo un milagro en mi vida. Sí, así Señor. que hay un derecho legal en esa raíz de maldiciones de cáncer que lo secamos en el nombre Toda de Jesús. enfermedad, Si en el tú nombre nos de estás Jesús. viendo en estos momentos y hay un decreto del infierno sobre tu vida de que tienes tal o tal enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos y decretamos Sí, que Señor. eso se seca y Ahora se mismo, pudre en el como nombre la de higuera Jesús. en el nombre de Jesús, que tú recibes sanidad, que ahora mismo se Santo pone Jesús. tu cuerpo en acuerdo con Sí, la Señor. sangre del Cordero de Dios, esa sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Ahora Calvario, mismo. que tiene tu nombre, que tiene Oh, tu apellido. shakatarabaso, Yo declaro en el nombre de Jesús que Sí, tu vida es Señor. sana. En el Sana nombre de ahora en nombre Jesús. de Jesús, que todo cáncer desaparece, Ahora. todo problema en los huesos desaparece, Sí, Señor. artritis baja y alta presión desaparece en el nombre de Jesús, problemas cardíacos, problemas en el corazón, problemas en la mente, problemas en el nombre de Jesús de la vista, tú recibes la En vista el nombre de Jesús. porque el derramamiento del poder del Espíritu Santo, el reino que llegó aquí ahora, que tanto el pastor ha sido testigo del poder de Dios como mi vida misma, es la que va a llegar ahora mismo en el nombre de Sí, Jesús, Señor. ahí donde nos estás viendo para declarar. Y esa palabra de Jesús, ese de repente de Dios, eso que estás sintiendo ahora mismo en tu cuerpo, ese calor, ese es el fuego de Dios que está Sí, ahí Señor. quemando y destruyendo toda enfermedad que no le pertenece a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya, pastora, qué unción hay aquí. Está el poder de Dios activo y yo Sí, sé que Señor. las personas están recibiendo esa palabra. Definitivamente. De verdad que qué deleite es servir a un Dios vivo. Y Qué de hermoso es poder confesar que le servimos a un Dios real. Si tú me estás viendo y todavía no le has entregado tu vida al Señor, yo te voy a pedir que ahí donde tú estés, tú cierres tus ojos, Sí, Señor. tú levantes tus manos y repitas conmigo esta oración. Mueve tus labios y activa esa fe en el Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. De hoy en adelante soy salvo por la fe en que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mí. Rompo todo pacto antiguo en mi vida y me uno a un pacto mayor, a una sangre superior, la sangre del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, te pido que tomes el número de teléfono, nos llames y también nos busques en el internet. También tenemos una página de Facebook, Iglesia Camino Vivo, y en el internet, a la dirección que aparece en pantalla, queremos saber de ti, queremos saber el testimonio que Dios hizo contigo. Amén. Bueno, pastora, ya Ya no queda más. no queda más tiempo, ¿verdad? Unas últimas palabras y despídenos. Amén. Así que declaramos que el mismo Dios de hoy, ayer, será por todos los siglos y que el tiempo de los milagros no ha acabado. Así que nos esperamos verte la próxima semana en este tu programa, Movimiento de Gloria. Bendiciones.